Entonces ahora vamos a calcular el valor de expectación de x al cuadrado. Para lo cual sabemos que el valor de expectación de x al cuadrado es igual a la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado de la función densidad de probabilidad, que en este caso es a cuadrada, por e a la menos 8 séptimos de x al cuadrado, el diferencial de x. La e a la menos 8 séptimos diferencial de x. ¿Está bien? Diferencial de x. Entonces esto lo puedo expresar como 2 de a cuadrado, la integral de 0 a infinito de x por x de e a la menos 8 entre 7x al cuadrado diferencial de x. Entonces tendría la puede salir, porque es constante. La integral la podemos expresar, ya sabemos que de menos infinito a infinito o de 0 a infinito, siempre y cuando tengamos en el integrando una función par, es decir, que el área bajo la curva sea igual de menos infinito a 0 que de 0 a infinito. Si no es así, no podemos hacer esta simplificación. Para este caso, sigue respetándose este hecho, porque tenemos de hecho dos funciones pares, cuyos pares, es decir, simétricas en torno a x igual a 0, que es la función x al cuadrado, que se puede escribir como x por x, y la función e a la menos 8 entre 7x al cuadrado, cuyo comportamiento corresponde al de la campana de Gauss. Entonces tenemos, aquí está, ya saqué 2, ¿sí? Lo saqué, integral de 0 a infinito, 0 a sí, ya. 0 infinito, ya está, perfecto. ¿Y por qué lo he organizado como x por x? Porque es más fácil integrar algo que está de esta manera. Yo tendría esta parte para llevarlo a cabo por medio de la integración por partes. De aquí a acá va a aplicar la parte que integra y esta la parte que deriva. De tal forma que el valor de expectación de x al cuadrado será igual a 2 por a cuadrada por la parte que se integra, en este caso sería menos 7 entre 16, que multiplica la parte que no sea derivado, x, por e a la menos 8 entre 7x cuadrado, evaluado de 0 a infinito. Veo que todo esté bien, menos 7 entre 16, menos 7 entre 16. Y esto lo evaluamos y diría, para el límite superior tendríamos e a la menos infinito, 0. Para el límite inferior tendríamos que x es igual a 0, es decir, todo esto se hace 0. Más, porque tenemos un menos, para la integración por partes aquí va un menos, pero tenemos el menos de aquí, de la parte que integra, menos por menos más de 7 entre 16 de la integral de 0 a infinito de e a la menos 8 entre 7x cuadrada diferencial de x. Y checo rápidamente que todo esté bien. Recuerden la integral de x, de hecho ya hicimos la integral de x, e a la menos 8 entre 7 por x al cuadrado. La integral es menos 7 entre 16 por e a la menos 8 entre 7 por x al cuadrado. Entonces tenemos menos por menos más. Y la diferencial de x, pues es la diferencial de x es diferencial de x. Entonces tenemos... Perfecto, todo está bien. Ahora ya vamos a multiplicar esta parte por esta parte. Tendríamos que el valor de expectación de x es igual a 7 entre 16. 7 entre 16, permítanme, 7 entre 16. Checo rápidamente. Bien. Que va a multiplicar a 2 por la constante arbitraria mayúscula al cuadrado, que va a multiplicar a esta integral, es por esta parte por esta parte, aquí está, y esta parte a su vez multiplica esto de acá. La integral de 0 a infinito de e a la menos 8 entre 7 de x cuadrado diferencial de x. Y como se podrán dar cuenta, como si ustedes analizan esta expresión, se podrán dar cuenta que esta por esta, porque al ser una constante se puede tanto salir como meter a la integral, ya tendríamos que a la constante a mayúscula al cuadrado por e a la menos 8 entre 7 por x al cuadrado es la función densidad de probabilidad. Entonces tendríamos 2 de la integral de 0 a infinito de la función densidad de probabilidad por la diferencia de x. Y nosotros sabemos que esto lo podemos acomodar como la integral
que va de menos infinito a infinito de la función densidad de probabilidad por la diferencial de x. Y que sabemos, y que es decir, esta parte se puede definir de esa forma. Y nosotros sabemos que si integramos a la función densidad de probabilidad de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito por la diferencial de x, esto nos tiene que dar igual a 1 si la partícula realmente existe a lo largo del eje x. Y nosotros hemos considerado que sí, porque hasta hemos obtenido las probabilidades de encontrar a lo largo del eje x. La partícula realmente existe a lo largo del eje x. Y si la buscamos desde menos infinito a infinito, tenemos un 100% de probabilidad de encontrar, que en este caso se expresaría como un 1. Todo esto de aquí a acá es 1. De tal forma que el valor de expectación de x al cuadrado es igual a 7 entre 16. Sería 7 entre 16 por 1. Ahora vamos con el valor de expectación del impulso. Para ello debemos aplicar el operador del impulso a la dependencia espacial de la función de onda de materia. Que en este caso, como la dependencia espacial de la función de onda de materia depende exclusivamente del espacio en x, el operador del impulso lo podemos dejar escrito como menos i por la h barra por la derivada ordinaria con respecto a x de la función de onda de materia, que en este caso es a por e a la menos 4 entre 7 por x al cuadrado. Menos 4 por x al cuadrado. Entonces voy a hacer esta operación. Tendría que el operador de la función de onda es igual a menos i por la h barra por la derivada de esto sería menos 8. Sería la derivada de todo esto sería a se va a quedar. E también se va a quedar. Todo esto va a ser multiplicado por la derivada con respecto a x del exponente del número natural, que es menos 8 entre 7 por x. Menos 8 entre 7 por x. Por nuevamente todo esto, es decir, nuevamente por la por la dependencia espacial de la función de onda de materia. ¿Vale? Y ya tendría, voy a multiplicar, sería menos por menos, me da más. Y por la h barra por 8 entre 7 por x por la por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Muy bien. Ahora yo sé que el valor de expectación del impulso es igual a la integral de menos infinito a infinito de complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de onda de materia por el operador del impulso aplicado a la dependencia espacial de la función de onda de materia. Y esto ya lo he definido para esta función en particular, para este caso en particular. Todo esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de la función, aquí está, y le puedo ahorrar sus dependencias, porque ya sé que nosotros, para ahorrarnos el espacio, ya no especificamos las dependencias en torno a variables, las dependencias de las funciones, pero sé sin embargo que dependen en x y depende de x. Entonces el operador de esta parte de acá, de aquí a acá, ya lo hemos obtenido, y es esta de acá, de 1 por la h barra por 8 entre 7 de x por la función de x por la diferencial de le puse otra vez. Bueno, sí, porque una no la puse y la otra si le pongo está muy bien. Entonces ya sé que esto es i por la h barra por 8 entre 7 por x por la dependencia espacial de la función de onda de materia por la diferencial de x. Y de esta expresión las constantes pueden salir. Tendría y h barra saldría entonces i por la h barra y saldría también 8 entre 7 por ser constantes. Y quedaría dentro de la integral de menos infinito a infinito al complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de onda de materia multiplicado por x por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Por la diferencial de x. Yo sé que esta parte, que es quién es, esta definición de aquí, acá, es el valor de expectación de x. Porque el valor de expectación de x es igual a la integral que va de menos infinito a infinito de x por la función densidad de probabilidad. Y yo ya sé que la función densidad de probabilidad es igual al complejo conjugado de la función de onda de materia por la función de onda de materia. También puede expresarse como el complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de onda de materia por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Entonces tenemos que es i por la h barra por 8 entre 7 por el valor de expectación de x que nosotros ya hemos obtenido. El valor de expectación de x para este caso en particular es igual a, nos dio igual a, aquí está,
la raíz cuadrada de 7 entre 8pi. La raíz cuadrada de 7 entre 8pi. ¿Lo podemos simplificar? Sí podemos simplificar, vamos a hacerlo. Y por la h barra, y tendríamos 8, ¿quién se impone? Hace 8 entre 7pi. ¿Por qué? Porque miren, tenemos aquí 8. 8 entre la raíz de 8. Y 8 sería 8 a la 1 entre 8 a la 1 medio. Resta de exponentes. 1 menos 1 medio, 1 medio. 8 a la 1 medio, que sería la raíz de 8. Y luego tendríamos 7, la raíz de 7 entre 7, que sería 7 a la 1 medio entre 7 a la 1. Resta de exponentes. Menos 1 medio, menos 1, menos 1 medio. Para que como positivo sería 1 entre la raíz de 7. Aquí está, 1 entre la raíz de 7. Y ya quedó. Ahora vamos por el valor de expectación del impulso al cuadrado. Para ello yo voy a aplicar el operador del impulso al cuadrado a la función de onda de materia, que es igual a menos por menos más. Y al cuadrado es menos 1, menos la h barra al cuadrado por la segunda derivada con respecto al espacio en x. Es ordinaria porque estamos manejando la dependencia espacial en x de la onda de materia. ¿De quién? De a por e a la menos 4 entre 7 por x al cuadrado. Aunque también esto lo puedo dejar escrito como menos h barra de menos h barra al cuadrado por la derivada ordinaria con respecto a x, por la segunda derivada ordinaria con respecto a x, de la dependencia espacial de la función de onda de materia. La dependencia espacial de la función de onda de materia. Otro detalle, como ustedes se habrán podido dar cuenta, yo estoy especificando a la función de onda de materia por la letra phi mayúscula, mientras que la dependencia espacial por psi mayúscula y psi minúscula. En el siguiente tema que vamos a ver hoy, si alcanza el tiempo, van a ver cómo ya se hace una mejor diferencia entre estas dos para obtener la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces tenemos, bueno, seguimos con este tema. Entonces la puedes dejar expresada así y también se puede expresar de esta manera. El operador del impulso al cuadrado, la dependencia espacial de la onda de materia, es igual a... Bueno, de una vez lo voy a aplicar al ejercicio para que se comprenda esto de mejor forma. Entonces tenemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, entonces la voy a escribir así. Tendríamos, esta parte la puedo reescribir como menos la h barra al cuadrado por la derivada ordinaria con respecto a x, que va a ser por la derivada ordinaria con respecto a x, por la derivada ordinaria, porque recuerden que la multiplicación de esta por esta sería de este de acá por este de acá, sería la segunda derivada ordinaria con respecto al espacio en x, de a por e a la menos 4 entre 7 por x al cuadrado. Porque yo he deseado escribirla de esta forma, porque esta ya la obtuvimos, es decir, puedo utilizar el resultado anterior para escribir esta de aquí. Esta de aquí es la que ya obtuvimos acá. La que ya obtuvimos en esta parte de aquí. Entonces escribiría es esto, esta parte, es esto de aquí que ya obtuvimos anteriormente. Cuando aplicamos la primera derivada ordinaria con respecto a x de la dependencia espacial de la función de onda de materia. Es esto de acá, y esto vuelve a ser lo mismo que esto, si se dan cuenta. Esto vuelve a ser lo mismo que esto, que es esto de aquí. Entonces tendría el operador del impulso al cuadrado de la dependencia espacial de la onda de materia es igual a menos h barra al cuadrado por la primera derivada ordinaria con respecto al espacio en x, que va a multiplicar a la primera derivada ordinaria. Recuerden que esto por esto vuelve a ser esto, por lo que esta expresión es igual a esta expresión. Entonces todo esto de acá puedo reescribirlo de esta manera, y esta parte se quedará aquí multiplicando a lo que ya obtuvimos anteriormente cuando aplicamos la primera derivada ordinaria con respecto al espacio en x a la función de onda de materia, que es esta parte de acá, es menos 8 entre 7 por x por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Muy bien. Y esto sería igual, y esto que tengo aquí sería igual a menos h barra. Ahora sí, voy a calcular. Voy a obtener la primera derivada con respecto al espacio de x
de la primera derivada con respecto al espacio x de la función de onda de materia, que es igual a esto. Es decir, realmente estoy obteniendo la segunda derivada con respecto al espacio en x de la función de onda de materia, que es lo que nos interesa. Eso es, tenemos dos funciones que dependen de x. Tenemos a x que depende de x y a phi de x que depende de x. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Tendríamos, primero voy a derivar x y dejar phi de x. Sería menos, derivada de x con respecto a x es 1. Entonces tendría menos 8 entre 7 por 1 por la función phi. Y ya no he escrito su dependencia en x, sin embargo sé que depende de x, con el fin de ahorrarme espacio. Menos 8 entre 7 por x por la derivada de la función de onda de materia. Es decir, otra vez por esto mismo. Porque miren, ahora tendría que multiplicar esta parte de aquí por la derivada con respecto del espacio de x de la función de onda de materia, que yo ya sé que es otra vez esta parte, por menos 8 entre 7 por x por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Así. Ahora sí ya tengo todo lo que necesito. Bueno, ya lo único que me falta es multiplicar esto por esto y esto por esto por esto. Bueno, esto por esto y esto por esto. Ya sé que al multiplicar esto por esto equivale ya a estar multiplicándolo por todo. Álgebra simple. Entonces tendría operador de impulso al cuadrado aplicado a la dependencia espacial de la función de onda de materia sería menos por menos. La primera parte es menos por menos más de 8 séptimos de h barra al cuadrado, de 8 séptimos de h barra al cuadrado por la dependencia espacial de la función de onda de materia, Luego tendría menos h barra al cuadrado, que va muy, bueno, para que se visualice mejor. Menos por menos por menos, me da menos de 8 por 8, 64, de menos de 64, entre 7 por 7, 49, 8 por 8, menos por, sí, ya está. H barra, que nos queda, bueno, ya nos queda, ya estamos, el menos por menos, ya está, menos 8 por 8 y 7, y entre 7 por 7 ya está, y ya nada más nos queda h barra al cuadrado, h barra cuadrada y x por x, h barra cuadrada y x por x, que es x al cuadrado, que sería h barra al cuadrado por x al cuadrado, h barra al cuadrado por x al cuadrado por la dependencia espacial de la función de onda de materia. Entonces, ya está muy bien. Ahora, nosotros sabemos que el valor de expectación del impulso al cuadrado es igual a la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la dependencia en el espacio y la función de onda de materia por el operador del impulso al cuadrado aplicado a la dependencia en el espacio y la función de onda de materia. Es decir, esta parte de acá a acá es lo que ya calculamos. Entonces tendría que el operador del impulso al cuadrado es igual a la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la dependencia espacial de onda de materia por 8 entre 7 por la h barra al cuadrado. Para este caso en particular es 8 entre 7 por la h barra al cuadrado por la dependencia espacial de la función de onda de materia menos 64 entre 49 por h barra al cuadrado por x al cuadrado por la función de onda, la dependencia espacial de la función de onda de materia por la diferencial de x. Entonces tendríamos que el valor de expectación del impulso al cuadrado es este por este por este, que lo puedo escribir como 8 entre 7 por h barra al cuadrado de la integral de infinito a infinito de la función densidad de probabilidad, porque es el complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de onda de materia por la función de onda de materia, menos porque está el menos aquí, menos por este. Las constantes pueden salir, menos 64 entre 49 por la h barra al cuadrado por la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de materia por x al cuadrado, porque está aquí, por la diferencial de x, y porque x depende de x no puede salir de la integral. Entonces, menos 64,
Y nosotros sabemos que ¿qué concepto es? La integral de menos infinito a infinito de la función de onda de materia por la diferencial de x. Que como la partícula realmente existe, sabemos que de esta parte, todo esto es un 1. Entonces 8 entre 7 por h barra al cuadrado por 1 menos 64 entre 49 por h barra al cuadrado. ¿Por qué? Por el valor de expectación de x al cuadrado. Porque este es el concepto de menos infinito a infinito del complejo de la dependencia del complejo conjugado de la dependencia espacial de la función de onda de materia por x al cuadrado por la dependencia espacial de la función de onda de materia por x, por la diferencial de x. Y entonces tendría acá, entonces 8 entre 7 por h barra al cuadrado menos 64 entre 49 por h barra al cuadrado por el valor de expectación de x al cuadrado, lo cual me dio, ¿cuánto dio? Lo cual me dio 7 entre 16. 7 entre 16. Entonces ya tenemos al valor de expectación del impulso al cuadrado. Es 8 entre 7 por la h barra al cuadrado menos 64 entre 16 me da 4 menos 4 y 7 entre 49 me da 7 de h barra al cuadrado. Es decir, el valor de expectación del impulso al cuadrado es 8 séptimos de h barra al cuadrado menos 4 séptimos de h barra al cuadrado. Esto es igual a 4 séptimos de h barra al cuadrado. Muy bien. Ahora, como ya sé que la cualidad, la cualidad de los valores de expectación es definir cuantitativamente a las incertidumbres, se ha definido que la incertidumbre en el valor exacto del impulso de una partícula es igual a la raíz cuadrada del valor de expectación del impulso al cuadrado, o lo que es lo mismo. Este es igual al valor RMS del impulso, porque el valor RMS del impulso es la oscilación de los valores del impulso en torno al valor promedio del valor de expectación de P. Es por eso que ambos conceptos son iguales o equivalentes. Bien. Y tenemos que en la incertidumbre en el valor exacto de la posición en x de la partícula es igual a la raíz cuadrada del valor de expectación de la posición en x al cuadrado de la partícula. Bueno, pasamos que la incertidumbre en el valor exacto de la posición de la partícula es igual a la raíz cuadrada del valor de expectación de x al cuadrado. Porque nosotros sabemos que el valor RMS de la posición de la partícula que representa las fluctuaciones o variaciones de la posición de la partícula que ésta registra porque nosotros sabemos que las variaciones del valor RMS de la posición de la partícula que se puede interpretar como una medida de las fluctuaciones alrededor del valor promedio ubicado en el valor de expectación de x, este concepto que acabo de mencionar es equivalente a la incertidumbre en el valor exacto de la posición de la partícula. Por eso es que los matemáticos de la mecánica cuántica han igualado ambos conceptos. Ahora, nosotros sabemos que la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg nos dice que la incertidumbre del impulso por la incertidumbre en el valor exacto de la posición del impulso por la incertidumbre en el valor exacto de la posición de la partícula a lo largo del eje X, en este caso el eje X, debe ser mayor o igual a un medio de la h bar. Vamos a ver que hay que cumplir con este concepto. Si no cumplimos con esta expresión, entonces todo lo que hemos hecho está mal. Vamos a ver, sabemos que el delta P, que es la incertidumbre del valor exacto del impulso de la partícula, es igual a la raíz cuadrada del valor de expectación del impulso al cuadrado. Entonces, el raíz cuadrada de 4 entre 7 por la h barra al cuadrado. Lo va a multiplicar a la raíz cuadrada del valor de expectación de en x, que es la raíz cuadrada del valor de expectación que es la raíz cuadrada del valor de expectación de x al cuadrado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo hago? Aquí está. 7 entre 16. Raíz cuadrada de 7 entre 16. Mayor o igual a un medio del h bar. Entonces tenemos, raíz cuadrada de 4 es 2. 2 entre la raíz cuadrada de 7. La raíz cuadrada de h barra al cuadrado, h barra, que va a multiplicar a la raíz de 7, entre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Esto debe ser mayor o igual a un medio del h barra. Entonces tenemos 2 entre 4 es un medio, h barra. Raíz de 7 entre la raíz de 7 es 1.
mayor o igual a un medio de h barra. Entonces tenemos que un medio de h barra es mayor o igual a un medio de h barra. En efecto, se cumple la primera parte del principio de incertidumbre de Heisenberg. Del principio de incertidumbre de Heisenberg. Incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg. Puse una raya ahí, ¿no? Con lo cual, se puede comprobar que todo lo que hemos hecho está bien. Si no se cumple es que sus cálculos estuvieron mal. Entonces, ahora, ¿qué me falta por definir? Bueno, nada más me falta para este ejercicio definir lo último, bueno, volver a comentar lo último que les mencionaba. Entonces, nosotros sabemos que cuando obtenemos ya la raíz cuadrada del valor de expectación del impulso al cuadrado, estamos definiendo la incertidumbre en el valor exacto del impulso. Porque, como ya nos lo ha dicho el libro, y se lo vuelvo a repetir, esto se define como el valor RMS del impulso, lo cual se puede interpretar como una medida de las fluctuaciones en el valor del impulso alrededor del impulso promedio, que en efecto es la incertidumbre en el valor del impulso. Y la raíz cuadrada del valor de expectación de x al cuadrado sería igual a la incertidumbre en el valor exacto de x, porque sabemos que el valor RMS de x, que es este de acá, se puede interpretar como una medida de las fluctuaciones de la posición de la partícula alrededor del valor promedio que es el valor de expectación del impulso, justamente incertidumbre del valor exacto de la posición. Por eso se ha hecho la igualación y es una característica muy importante de los valores de expectación que nos permite definir cuantitativamente a las incertidumbres. Bien. Ahora, otro concepto a mencionarles, ya saliendo de este ejercicio, otro concepto a mencionarles. ¿Se acuerdan que para el caso en el cual de una partícula confinada en una caja unidimensional, siendo que esta partícula podía rebotear a lo largo del eje X desde menos un medio de A hasta un medio de A, siendo que a esta partícula se le encuentra prohibido salirse de este intervalo? Sabemos que esta partícula, porque vimos este ejercicio hace como 2 semanas, sobre esta partícula no actúa una energía potencial. Y sabíamos que para esta partícula, donde no actúa una energía potencial, su energía total era igual a su energía cinética, dado que no había energía potencial. Y para ese caso, la raíz cuadrada del valor de expectación del impulso al cuadrado nos daba el impulso. Muy bien. Ahora, para todos aquellos casos en los que sí existe la energía potencial, ya no podríamos cumplir con este concepto. Esto ya no se cumpliría en el caso de los últimos ejemplos en los que nosotros hemos estado trabajando. ¿Por qué? Porque la energía potencial, más bien el impulso, no la energía potencial, el impulso, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética acá. Cuando nosotros consideramos esto, cuando nosotros consideramos que no existe la energía potencial, entonces la energía total puede quedar solamente en términos del impulso, lo cual nos ayuda a confirmar este hecho. En el caso de que sí exista la energía potencial, esto ya no se confirmaría, porque ahora la energía total no solamente estaría dependiendo del impulso, sino también de la energía potencial, con lo que ya no se cumpliría lo anterior. Entonces, yo solamente quería establecerles este hecho. Esto se cumple siempre y cuando no haya una energía potencial actuando sobre la partícula. En caso de existir una energía potencial actuando sobre la partícula, como en todos nuestros ejercicios anteriores que hemos analizado el viernes y esta clase, donde de hecho vamos a ver más adelante que la energía potencial para el caso del oscilador armónico simple, que responde a un x al cuadrado, vamos a poder definir con más exactitud una energía potencial, donde sí existe la energía potencial que corresponde a casos como lo que hemos analizado el viernes o esta clase, no se va a cumplir esta expresión. Sí, en los últimos casos no se cumpliría esta expresión, como si se cumplió en el primer caso donde obtuvimos y se cumplió en el primer caso donde obtuvimos la raíz cuadrada del valor de expectación del impulso al cuadrado, porque no existía o no había una energía potencial actuando sobre la partícula. En estos últimos casos sí hay. Muy bien, ahora, ¿qué falta? No sé, a ver, déjenme ver si puedo ver el otro ejercicio que está muy largo, o si ya no.
Bueno, dejemos el otro ejercicio para el miércoles porque sí está algo largo. Y por hoy terminamos con esta sesión. Entonces nos vemos. Que tengan buen inicio de semana. Se cuidan. Hasta pronto. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta antes de que me vaya? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, que tengan buen inicio de semana. Nos vemos.